En el juicio, marido se rió al ver esposa sin abogado. Pero cuando ella sacó una grabación oculta, el sol de febrero se filtraba a través de las ventanas empañadas del juzgado familiar número 14 de la Ciudad de México, creando patrones de luz dorada sobre los gastados pisos de mármol. Carmen Hernández caminaba por el largo pasillo con pasos medidos, sus tacones bajos resonando contra el suelo con un ritmo constante que contrastaba con los latidos acelerados de su corazón. Llevaba puesto su mejor vestido, uno azul marino que había comprado años atrás para una cena de negocios de Ricardo, cuando aún creía que formaba parte de su mundo de éxito y prosperidad. Las paredes del juzgado estaban llenas de carteles informativos sobre derechos familiares y procesos legales, pero Carmen ya no necesitaba leerlos. Durante los últimos 8 meses, había memorizado cada artículo del Código Civil, cada procedimiento, cada derecho que le correspondía como esposa en proceso de divorcio. Lo que no había conseguido era un abogado que pudiera representarla adecuadamente, no con los recursos económicos limitados que Ricardo le había dejado tras congelar las cuentas bancarias compartidas. Al acercarse a la sala 3B, Carmen pudo escuchar las voces familiares que provenían del interior. La risa grave y condescendiente de Ricardo resonaba por encima de las conversaciones más discretas. Esa risa que una vez había encontrado encantadora, cuando se conocieron en la universidad hace 15 años, ahora le provocaba un nudo en el estómago. Era la misma risa que había escuchado cuando le dijo que jamás encontraría trabajo sin su ayuda, la misma que había resonado cuando le aseguró que ningún abogado decente la representaría después de lo que él había hecho para manchar su reputación. Carmen se detuvo frente a la puerta entreabierta y respiró profundamente. El aroma a café barato y papel viejo del juzgado se mezclaba con su perfume, el mismo que había usado durante años porque a Ricardo le gustaba. Hoy sería la última vez que lo usaría por esa razón. Ajustó la correa de su bolsa, sintiendo el peso del pequeño dispositivo de grabación que había estado cargando durante meses, y empujó la puerta. El interior de la sala era exactamente como lo había imaginado durante las noches de insomnio. Paredes de color crema descascaradas, una mesa larga de madera oscura para el juez y varias mesas más pequeñas dispuestas para las partes en conflicto. La iluminación fluorescente daba un tono amarillento a todo el ambiente, haciendo que los rostros se vieran más pálidos y las sombras más pronunciadas. Ricardo estaba sentado en el lado izquierdo de la sala, flanqueado por su equipo legal como un general rodeado de sus comandantes. El licenciado Gustavo Morales, socio senior del despacho Morales & Asociados, revisaba documentos con la confianza de quien nunca había perdido un caso de divorcio. Era un hombre corpulento de 60 años, con el cabello completamente gris peinado hacia atrás, y un traje que probablemente costaba más que el salario mensual de Carmen cuando trabajaba como maestra antes de casarse. A su lado estaba la licenciada Patricia Vega, una mujer joven y ambiciosa que se había especializado en destruir la reputación de esposas problemáticas, en divorcios de alta conflictividad. Cuando Carmen entró, las conversaciones se detuvieron gradualmente. Ricardo levantó la vista de los papeles que fingía revisar, y una sonrisa burlona se dibujó en su rostro. A los 42 años, seguía siendo un hombre atractivo, con el cabello negro apenas salpicado de canas en las sienes, y los ojos verdes que la habían enamorado en la cafetería de la Facultad de Derecho, donde ella estudiaba literatura. Vestía un traje italiano de corte impecable, zapatos de cuero genuino y un reloj suizo que había comprado con las ganancias de su empresa de consultoría empresarial. «Miren quién decidió aparecer», murmuró Ricardo lo suficientemente alto para que Carmen pudiera escucharlo. «Y sin abogado, por lo que veo». La licenciada Vega reprimió una sonrisa mientras organizaba sus carpetas. «Esto va a ser más fácil de lo que pensé», le susurró a su colega. Carmen caminó hasta la mesa del lado derecho de la sala, colocó su bolsa sobre la superficie de madera rayada y sacó una carpeta manila algo desgastada. Podía sentir las miradas de todos los presentes, los abogados de Ricardo, la secretaria del juzgado que organizaba expedientes, e incluso el guardia de seguridad que había entrado para verificar que todo estuviera en orden antes de que llegara el juez. «Carmen»,
dijo Ricardo con voz melosa, usando el tono condescendiente que había perfeccionado durante años de matrimonio. Todavía estás a tiempo de reconsiderar esto. Podemos resolver todo de manera amigable, sin necesidad de pasar por este espectáculo. Ella no respondió inmediatamente. En su lugar, abrió su carpeta y comenzó a sacar documentos que había fotocopiado y organizado meticulosamente. Cada página estaba marcada con notas adhesivas de colores diferentes. Un sistema de organización que había desarrollado durante las noches que pasaba despierta en el pequeño departamento que había alquilado tras abandonar la casa matrimonial. El espectáculo, dijo finalmente Carmen sin levantar la vista de sus papeles, comenzó hace años, Ricardo. Yo solo estoy aquí para que termine. La voz de Carmen sonó más firme de lo que ella misma esperaba. Durante meses había practicado frente al espejo, había ensayado cada respuesta posible, cada contraargumento que Ricardo y sus abogados podrían presentar. Había estudiado casos similares, había consultado con otros abogados que no podía pagar, pero que le habían dado consejos básicos por compasión, y había aprendido a navegar por el laberinto legal que protegía a hombres como su esposo. El licenciado Morales se aclaró la garganta y se dirigió hacia Carmen con la condescendencia profesional que había perfeccionado durante décadas de práctica legal. Señora Hernández, dijo con voz grave, entiendo que esta situación es difícil para usted, pero debe comprender que está en clara desventaja procesal. Mi cliente está dispuesto a ofrecerle una compensación justa si accede a firmar el convenio de divorcio que hemos preparado. Evitaremos así un proceso largo y costoso que, francamente, no puede permitirse. Carmen levantó la vista y por primera vez en meses, sonrió. No era una sonrisa de felicidad, sino una expresión que reflejaba la determinación que había estado cultivando en silencio durante todo este tiempo. Licenciado Morales, respondió Carmen. Aprecio su preocupación por mi situación financiera, pero he decidido representarme a mí misma. Conozco mis derechos y estoy preparada para defenderlos. Ricardo soltó una carcajada que resonó por toda la sala. ¿En serio, Carmen? ¿Crees que por haber leído algunos artículos en Internet puedes competir contra el mejor despacho de abogados familiares de la ciudad? Esto es ridículo. La puerta principal de la sala se abrió y entró el secretario del juzgado, un hombre delgado de mediana edad con lentes de montura metálica y una expresión permanentemente preocupada. Llevaba una pila de expedientes bajo el brazo y caminó directamente hacia el escritorio del juez. El señor juez Ramírez estará con ustedes en 5 minutos, anunció sin levantar la vista de los papeles que organizaba. Mientras tanto, les recuerdo que mantengan un ambiente de respeto y orden en la sala. Carmen aprovechó estos minutos adicionales para revisar mentalmente la estrategia que había desarrollado. Sabía que Ricardo y sus abogados esperaban una víctima fácil, una mujer derrotada que aceptaría cualquier migaja que le ofrecieran con tal de terminar con el proceso rápidamente. Durante años, esa había sido exactamente la persona que Ricardo había moldeado. Dependiente, insegura, aislada de sus amigos y familia, convencida de que no valía nada sin él. Pero lo que Ricardo no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que Carmen había estado documentando su vida matrimonial mucho antes de tomar la decisión de divorciarse. Había comenzado como una forma de validar sus propias experiencias, de confirmar que los abusos psicológicos que sufría eran reales y no producto de su imaginación hiperactiva, como Ricardo siempre la acusaba. Con el tiempo, esa documentación se había convertido en algo mucho más poderoso, evidencia legal irrefutable. La licenciada Vega se inclinó hacia Ricardo y le susurró algo al oído. Él asintió, y ambos miraron hacia Carmen con una expresión de superioridad que ella conocía demasiado bien. Era la misma mirada que había visto durante la última cena familiar, cuando Ricardo había anunciado frente a sus padres y hermanos que Carmen había perdido la cabeza, y que el divorcio era necesario para proteger su reputación profesional. ¿Sabes qué, Carmen?, dijo Ricardo recostándose en su silla con los brazos cruzados. Realmente admiro tu valor, aunque sea mal dirigido. Siempre me gustó eso de ti en la universidad, esa terquedad que confundías con independencia.
Carmen sintió que la rabia familiar comenzaba a hervirle en el pecho, pero había aprendido a controlarla. Durante años, Ricardo había usado esa técnica, provocar una reacción emocional, luego usar esa reacción como evidencia de su inestabilidad o comportamiento irracional. No caería en esa trampa nuevamente. La terquedad, respondió Carmen con calma, es lo que me mantuvo casada contigo durante 13 años, Ricardo. La independencia es lo que me trajo aquí hoy. En ese momento, la puerta principal se abrió y entró el juez Ramírez. Era un hombre de aproximadamente 50 años, con barba gris bien cuidada y una expresión seria pero no intimidante. Llevaba más de 20 años presidiendo casos familiares y había desarrollado una habilidad especial para detectar las dinámicas de poder ocultas en los matrimonios conflictivos. Todos los presentes se pusieron de pie automáticamente. Carmen sintió que sus rodillas temblaron ligeramente, pero mantuvo la compostura. Este era el momento que había estado esperando durante meses, la oportunidad de contar su versión de la historia, sin las interrupciones constantes de Ricardo, sin sus manipulaciones, sin su capacidad de distorsionar la realidad. «Buenos días», dijo el juez Ramírez mientras se acomodaba en su silla y abría el expediente. «Estamos aquí para el caso número 2847-2024, divorcio necesario solicitado por la señora Carmen Hernández contra el señor Ricardo Mendoza. Entiendo que la parte actora no cuenta con representación legal». «Así es, señor juez», respondió Carmen. «He decidido representarme a mí misma en este proceso». El juez levantó una ceja pero no hizo ningún comentario sobre la decisión de Carmen. Había visto casos similares antes, aunque no eran comunes. La mayoría de las veces terminaban mal para la parte que se representaba a sí misma, pero ocasionalmente se encontraba con sorpresas. «Muy bien», continuó el juez. «Licenciado Morales, entiendo que usted representa al señor Mendoza». «Correcto, señor juez. Mi clienta, la licenciada Patricia Vega, y yo representamos al señor Ricardo Mendoza en este proceso. Queremos manifestar desde el inicio que mi cliente está dispuesto a llegar a un acuerdo amigable que beneficie a ambas partes». Ricardo sonrió con confianza, ajustando su corbata de seda italiana. Había estado en esta posición muchas veces en su carrera profesional. Negociaciones donde sabía que tenía todas las ventajas, donde la contraparte estaba claramente en desventaja. Para él, este divorcio era simplemente otro deal que cerrar, otra transacción que completar con el menor costo posible. El juez Ramírez revisó los documentos iniciales. «Señora Hernández, veo que está solicitando el divorcio por las causales de adulterio, violencia familiar de tipo psicológico y ocultamiento de bienes. Son causales graves que requieren evidencia substancial». «Tengo esa evidencia, señor juez», respondió Carmen sintiendo como su corazón se aceleraba. «He documentado cada una de las causales que menciono en mi demanda». Ricardo intercambió una mirada con sus abogados y no pudo evitar soltar una risa seca. «¿Evidencia? ¿De qué tipo, Carmen? ¿Fotos borrosas? ¿Conversaciones que malinterpretaste? ¿Tus famosos diarios donde escribías todas tus fantasías paranoides?» La licenciada Vega puso una mano sobre el brazo de Ricardo, sugiriéndole que mantuviera la compostura, pero él estaba demasiado confiado como para contenerse. «Señor juez», continuó Ricardo, «mi esposa ha estado atravesando por un periodo de, digamos, inestabilidad emocional. Ha desarrollado ideas delirantes sobre nuestra relación matrimonial. Tengo reportes médicos que pueden confirmar su estado mental frágil». Carmen sintió que la sangre se le helaba en las venas. Esta era exactamente la estrategia que había predicho. Ricardo intentaría retratarla como una mujer mentalmente inestable para desacreditar cualquier evidencia que pudiera presentar. Era una táctica que había perfeccionado durante años de matrimonio, haciéndola dudar de su propia percepción de la realidad. Pero esta vez era diferente. Esta vez Carmen tenía más que solo su palabra contra la de él. «Señor juez», dijo Carmen con voz clara y firme, «durante los próximos días presentaré evidencia que demuestra de manera irrefutable cada una de las causales que alego en mi demanda. No se trata de percepciones o interpretaciones, se trata de hechos documentados». El juez Ramírez la observó con interés. Había algo en la manera en que Carmen hablaba,
Una seguridad tranquila que contrastaba dramáticamente con la imagen de mujer inestable que Ricardo estaba tratando de pintar. Muy bien, dijo el juez. Procederemos con las audiencias correspondientes. Licenciado Morales, espero que tenga listas sus pruebas para demostrar la inocencia de su cliente respecto a las causales alegadas. Por supuesto, señor juez. Tenemos testimonios de colegas y amigos que pueden atestiguar el carácter intachable de mi cliente, así como evidencia médica sobre el estado mental de la señora Hernández. Carmen apretó los puños bajo la mesa. Sabía exactamente quiénes serían esos testigos. Los socios de Ricardo en la empresa, sus amigos del club de golf, personas que solo conocían la versión pública de Ricardo Mendoza, el empresario exitoso y carismático. Lo que no sabían era que Carmen también había estado recopilando testimonios, aunque de un tipo muy diferente. Señor juez, intervino la licenciada Vega, también queremos solicitar que se evalúe la capacidad mental de la señora Hernández para representarse legalmente en este proceso. Consideramos que podría estar tomando decisiones irracionales que van en contra de sus propios intereses. Esta fue la gota que derramó el vaso. Carmen se puso de pie bruscamente, pero mantuvo su voz controlada. Señor juez, he estado casada con el señor Mendoza durante 13 años. Durante todo este tiempo he sido responsable de administrar nuestro hogar. He criado a nuestros hijos cuando los tuvimos. He apoyado su carrera profesional. Y he mantenido relaciones sociales y familiares complejas. Si he sido capaz de hacer todo esto durante más de una década, ciertamente soy capaz de representarme en un proceso legal. El juez asintió. La solicitud de evaluación mental es denegada. La señora Hernández ha demostrado coherencia en su discurso, y no hay evidencia prima facie de incapacidad mental. Continuaremos con el proceso. Ricardo frunció el ceño. No había esperado que el juez rechazara la solicitud tan rápidamente. Sus abogados le habían asegurado que sería una táctica efectiva para desestabilizar la posición de Carmen desde el inicio. Muy bien, dijo el juez, consultando su agenda. Programaremos la primera audiencia de pruebas para el próximo viernes a las 10:00 a.m. Ambas partes tendrán la oportunidad de presentar sus evidencias y testimonios. Señora Hernández, ¿está preparada para presentar sus pruebas en esa fecha? Completamente preparada, señor juez. Perfecto. Se levanta la sesión. Cuando el juez salió de la sala, el ambiente cambió inmediatamente. Ricardo se acercó a Carmen con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Carmen, en serio, esto es una pérdida de tiempo para ambos. Sabes que no tienes ninguna posibilidad real de ganar este caso. ¿Por qué no terminamos con esto de una vez? Carmen guardó sus documentos en la carpeta manila con movimientos deliberados y calmados. Cuando terminó, levantó la vista y miró a Ricardo directamente a los ojos por primera vez en meses. Ricardo, dijo con una sonrisa que él no pudo interpretar, nos vemos el viernes. Espero que tú y tus abogados estén preparados para algunas sorpresas. Sin esperar respuesta, Carmen tomó su bolsa y caminó hacia la salida de la sala. Podía sentir las miradas de Ricardo y sus abogados siguiéndola. Podía escuchar los murmullos confusos que comenzaron tan pronto como la puerta se cerró detrás de ella. En el pasillo del juzgado, Carmen finalmente permitió que sus manos temblaran ligeramente. La adrenalina del enfrentamiento comenzaba a disminuir, pero la determinación se mantenía intacta. Había dado el primer paso. Había establecido que no sería la víctima fácil que todos esperaban. Mientras caminaba hacia la salida del edificio, Carmen reflexionó sobre los meses de preparación que la habían traído hasta este momento. Recordó las noches que había pasado despierta, organizando evidencia, practicando sus argumentos, investigando precedentes legales. Recordó las lágrimas de frustración cuando parecía que nunca encontraría la manera de competir contra los recursos económicos de Ricardo. Pero sobre todo, recordó el momento exacto en que había decidido que ya no sería más la mujer silenciosa que permitía que Ricardo controlara la narrativa de su vida. Había sido 3 meses atrás, durante una cena con los socios de Ricardo. Él había contado una anécdota sobre cómo había domesticado a Carmen, riéndose de cómo había transformado a una feminista rebelde en una esposa perfecta. Los invitados habían reído,
y Ricardo había continuado describiendo técnicas psicológicas que había usado para mantenerla en línea. Lo que Ricardo no sabía era que Carmen había estado grabando esa conversación. Era solo una de muchas grabaciones que tenía en su poder, evidencia que había recopilado no con la intención original de usarla en un divorcio, sino como una forma de mantener su cordura en un matrimonio que la había hecho dudar constantemente de su propia percepción de la realidad. Ahora, mientras salía del juzgado hacia el sol de mediodía de la Ciudad de México, Carmen sabía que el verdadero juicio apenas estaba comenzando. Ricardo y sus abogados habían mostrado su mano. Intentarían retratarla como una mujer inestable, incapaz de pensar racionalmente, víctima de sus propias fantasías paranoides. Lo que no sabían era que Carmen había anticipado exactamente esta estrategia, y tenía las grabaciones para probarlo. El departamento que Carmen había alquilado en la colonia Roma Norte era pequeño pero luminoso, con grandes ventanales que daban hacia una calle arbolada, donde los jacarandás comenzaban a florecer. Era un contraste dramático con la mansión de las Lomas, donde había vivido durante 13 años con Ricardo, pero representaba algo mucho más valioso que el lujo. Representaba libertad. Carmen se quitó los zapatos en cuanto cerró la puerta y caminó descalza sobre los pisos de madera clara. Las paredes estaban prácticamente vacías, decoradas únicamente con algunas fotografías familiares que había logrado rescatar cuando abandonó la casa matrimonial. La más prominente era una foto de su graduación de la maestría en literatura, donde sonreía radiante sosteniendo su diploma, flanqueada por sus padres. Ricardo había insistido en que no era necesario enmarcar esa foto porque nadie más que tu familia estaría interesado en verla. Se dirigió hacia la pequeña mesa del comedor, que había convertido en su centro de operaciones legal. Estaba cubierta de carpetas, documentos legales, libros de derecho familiar que había comprado de segunda mano, y una laptop que había adquirido con los ahorros secretos que había acumulado durante años, vendiendo algunos de sus libros universitarios y joyas, que Ricardo nunca notó que faltaban. Pero el elemento más importante de su arsenal legal estaba guardado en una caja de metal pequeña, que mantenía oculta en el fondo de su closet, detrás de la ropa de invierno. Carmen la extrajo con cuidado y la colocó sobre la mesa. Contenía 5 dispositivos de grabación digital, cada uno etiquetado con fechas y descripciones detalladas de su contenido. Grabación 1. Cena con socios, 15 de noviembre 2023. Grabación 2. Llamada telefónica con Sofía Martínez, 3 de diciembre 2023. Grabación 3. Conversación familiar, Navidad 2023. Grabación 4. Reunión de trabajo en casa, 28 de enero 2024. Grabación 5. Confesión nocturna, 14 de febrero 2024. Carmen conectó el primer dispositivo a su laptop y puso los audífonos. Aunque había escuchado esta grabación docenas de veces, cada reproducción le revelaba detalles nuevos, matices en la voz de Ricardo que había pasado por alto en grabaciones anteriores. La voz de Ricardo llenó sus oídos, clara y confiada, hablando con el licenciado Morales en lo que había sido presentado como una reunión social en su casa. El truco con Carmen ha sido siempre la paciencia, Gustavo. No puedes quebrar a una mujer inteligente de la noche a la mañana. Tienes que ser sutil, constante. Primero aíslas sus fuentes de validación externa, sus amigas, su familia, su trabajo. Después comienzas a cuestionar sus percepciones de la realidad, especialmente cuando está emocionalmente vulnerable. La voz de Morales interrumpía ocasionalmente con comentarios de aprobación o preguntas técnicas sobre las estrategias que Ricardo describía con el orgullo de un profesor explicando su materia favorita. Lo más importante es documentar cualquier reacción emocional que tengan. Carmen es particularmente susceptible cuando le mencionas a su madre o su carrera académica truncada. Una vez que la tienes llorando o gritando, grabas eso y lo usas como evidencia de inestabilidad. Los jueces siempre favorecen al cónyuge que aparenta estar más controlado emocionalmente. Carmen pausó la grabación y se quitó los audífonos. Incluso después de meses de escuchar estas conversaciones, todavía sentía una mezcla de rabia y náusea. Pero también sentía algo más, una validación profunda y liberadora. Durante años había dudado de sus propias percepciones,
Había creído que tal vez realmente era demasiado sensible o emocionalmente inestable, como Ricardo constantemente le decía. Ahora tenía evidencia irrefutable de que había sido víctima de una campaña deliberada y calculada de abuso psicológico. Su teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de texto de su hermana Elena, quien vivía en Guadalajara, y había sido una de las pocas personas que nunca había caído bajo el encanto superficial de Ricardo. ¿Cómo te fue en el juzgado? ¿Necesitas que vaya a acompañarte el viernes? Carmen sonrió mientras escribía su respuesta. Elena había sido su salvavidas emocional durante los meses más difíciles del proceso de separación. Era 3 años menor que Carmen, trabajaba como psicóloga clínica, y había sido la primera persona en sugerirle que los patrones de comportamiento de Ricardo constituían abuso psicológico. Todo salió mejor de lo esperado. Ricardo y sus abogados están confiados de que será fácil. No tienen idea de lo que les espera el viernes. La respuesta de Elena llegó casi inmediatamente. Esa confianza va a ser su perdición. ¿Ya decidiste qué grabación vas a usar primero? Carmen miró hacia la caja de metal. Había pasado semanas debatiendo esta estrategia. Tenía evidencia suficiente para destruir completamente la reputación de Ricardo, pero también sabía que tenía que ser estratégica. Si mostraba todas sus cartas demasiado pronto, los abogados de Ricardo tendrían tiempo para desarrollar contraargumentos o cuestionar la autenticidad de las grabaciones. Había decidido comenzar con la grabación más devastadora, la conversación donde Ricardo no solo admitía sus infidelidades múltiples, sino que describía en detalle cómo había manipulado las finanzas matrimoniales para ocultar activos antes de solicitar el divorcio. Esa grabación había sido un golpe de suerte. Ricardo había bebido más de lo usual durante una cena de San Valentín, y en un momento de arrogancia narcisista, había decidido confesar todos sus secretos a Carmen, convencido de que ella era demasiado dependiente emocionalmente como para usar esa información en su contra. «Te voy a contar algo, Carmen», había dicho esa noche, con la voz ligeramente pastosa por el alcohol, «porque sé que nunca tendrás el valor de dejarme, y porque creo que mereces saber qué tipo de hombre has estado casada todos estos años». Carmen conectó el 5.º dispositivo a su laptop y buscó el segmento específico que planeaba usar en el tribunal. La voz de Ricardo llenó la habitación, esta vez sin audífonos, permitiendo que la cruda realidad de sus palabras resonara en el espacio físico que ahora representaba su nueva vida. Sofía no es la única, obviamente. Ha habido al menos 8 mujeres durante nuestro matrimonio. Algunas fueron aventuras de una noche, otras duraron meses. Sofía es especial porque ella entiende que esto es puramente físico, que nunca dejaría mi matrimonio por ella. Carmen me da estabilidad social, una imagen familiar que mis clientes respetan. Sofía me da, digamos, satisfacción emocional y física que Carmen nunca pudo proporcionar. La grabación continuaba con detalles específicos sobre cada una de las aventuras extramaritales de Ricardo, incluyendo fechas, lugares y hasta gastos específicos que había ocultado de Carmen. Pero la parte más incriminatoria venía después, cuando Ricardo comenzó a hablar sobre sus preparativos financieros para un eventual divorcio. «Ha estado moviendo dinero a cuentas offshore desde hace 2 años, Carmen. Cuentas en las Islas Caimán que están bajo el nombre de mi empresa de consultoría. Técnicamente no es ilegal, pero un juez mexicano nunca podría acceder a esos fondos para calcular la división de bienes matrimoniales. Para cuando decidamos divorciarnos, en papel seré significativamente menos rico de lo que realmente soy». Carmen pausó la grabación y se recostó en su silla. Esta era la evidencia que cambiaría todo. No solo probaba las infidelidades múltiples de Ricardo, sino que también demostraba ocultamiento deliberado de activos matrimoniales, lo cual era un delito grave según el Código Civil mexicano. Pero había algo más en esa grabación que la había impactado profundamente cuando la escuchó por primera vez. Después de confesar todos sus secretos, Ricardo había hecho algo que demostraba la profundidad de su manipulación psicológica. ¿Y sabes qué es lo más divertido de todo esto, Carmen? Que mañana vas a despertarte y vas a actuar como si esta conversación nunca hubiera ocurrido. Vas a sonreír cuando llegue tarde del trabajo. Vas a creer mis excusas cuando tenga que viajar por negocios.
Y vas a seguir siendo la esposa perfecta que he entrenado durante todos estos años. Porque esa es la clase de mujer que eres. Demasiado débil para actuar sobre la verdad, incluso cuando te la sirvo en bandeja de plata. Carmen recordó esa noche con una claridad dolorosa. Ricardo había tenido razón parcialmente. Al día siguiente ella había actuado como si la conversación hubiera sido un mal sueño. Había preparado su desayuno favorito, había planchado sus camisas para la semana, había sonreído cuando él se despidió con un beso en la frente. Pero lo que Ricardo no había considerado era que Carmen había estado grabando secretamente sus conversaciones durante meses. Y lo que él definitivamente no había previsto era que esa noche específica sería el catalizador que Carmen necesitaba para finalmente encontrar el valor de dejarlo. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. La identificación de llamada mostraba un número que no reconocía, pero decidió contestar. ¿Señora Hernández? La voz era femenina, joven, con un acento que Carmen no pudo identificar inmediatamente. Sí, habla Carmen Hernández. Mi nombre es Sofía Martínez. Creo que necesitamos hablar. Carmen sintió que se le detenía el corazón. Sofía Martínez era el nombre que Ricardo había mencionado en múltiples grabaciones como su amante principal, la mujer con quien había estado teniendo una aventura durante los últimos 2 años. Señorita Martínez, dijo Carmen, tratando de mantener su voz estable. ¿Cómo consiguió mi número? Eso no es importante ahora. Lo importante es que sé que está en proceso de divorcio con Ricardo. Y hay cosas que usted necesita saber. Cosas que podrían ayudarla en su caso. Carmen se puso de pie y comenzó a caminar por su pequeña sala. Esto era completamente inesperado. En todas sus preparaciones para el juicio, nunca había considerado la posibilidad de que alguna de las amantes de Ricardo pudiera contactarla directamente. ¿Por qué querría ayudarme?, preguntó Carmen. Según entiendo, usted y mi esposo han mantenido una relación cercana. Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. Cuando Sofía habló nuevamente, su voz sonaba tensa, casi asustada. Porque Ricardo Mendoza no es el hombre que cualquiera de nosotras creíamos que era. Y porque si no lo detenemos ahora, va a destruir a más mujeres, incluyéndome a mí. Carmen se sentó nuevamente, su mente corriendo a través de las implicaciones de esta llamada. ¿Qué tipo de ayuda está hablando? Documentos financieros, fotografías, grabaciones de conversaciones donde Ricardo habla sobre usted, sobre mí, sobre otras mujeres. Evidencia de que ha estado usando información personal sobre su matrimonio para manipularme, haciéndome creer que usted era abusiva y que él necesitaba apoyo emocional. La ironía de la situación no se perdió en Carmen. Ricardo había estado usando la misma estrategia de manipulación con ambas mujeres, pintando a cada una como la villana en la vida de la otra. Sofía, dijo Carmen cuidadosamente, necesito preguntarle algo directamente. ¿Está dispuesta a testificar en el tribunal sobre su relación con Ricardo? Otra pausa larga. Sí, pero hay algo más que necesita saber primero. Ricardo no solo ha estado ocultando dinero de usted, ha estado usando fondos de su empresa para financiar un estilo de vida que incluye apartamentos para sus amantes, viajes internacionales y regalos costosos. Creo que podría estar cometiendo fraude fiscal. Carmen sintió una mezcla de excitación y terror. Si Sofía estaba diciendo la verdad, las implicaciones iban mucho más allá de un simple divorcio por infidelidad. Ricardo podría estar enfrentando cargos criminales. ¿Dónde podemos encontrarnos?, preguntó Carmen. Hay una cafetería en la colonia Condesa, se llama Café Avellaneda. ¿Puede estar ahí mañana a las 13:00 p.m.? Ahí estaré. Señora Hernández, Carmen, hay una cosa más que necesita saber antes de que nos veamos mañana. ¿Qué cosa? Usted no fue la primera esposa de Ricardo que intentó divorciarse de él. La línea se cortó antes de que Carmen pudiera responder. Se quedó sentada en silencio durante varios minutos, procesando las implicaciones de la conversación. Si Ricardo había estado casado anteriormente, ¿por qué nunca se lo había mencionado? En 13 años de matrimonio, él siempre había dado a entender que Carmen era su primera esposa, su primer amor serio.
Carmen abrió su laptop y comenzó a buscar registros públicos de matrimonio bajo el nombre de Ricardo Mendoza. Después de una hora de búsqueda, encontró lo que estaba buscando. Un certificado de matrimonio fechado 6 años antes de que conociera a Carmen, entre Ricardo Mendoza García y una mujer llamada Isabel Rocha Villanueva. Más búsquedas revelaron que Isabel había solicitado el divorcio 2 años después de casarse, alegando incompatibilidad de caracteres. El divorcio había sido finalizado rápidamente, sin disputa aparente sobre bienes matrimoniales. Pero lo más inquietante era lo que Carmen encontró después. Un artículo de periódico local de hace 8 años, reportando que Isabel Rocha había sido encontrada muerta en su apartamento, aparentemente por suicidio. El artículo mencionaba que había estado luchando contra depresión severa después de su divorcio. Carmen cerró la laptop con manos temblorosas. No sabía si había una conexión entre la muerte de Isabel y Ricardo, pero la coincidencia era demasiado perturbadora para ignorar. Su teléfono vibró con otro mensaje de Elena. ¿Todo bien? No has respondido mis mensajes. Carmen escribió rápidamente. Acabo de recibir información que podría cambiar todo el caso. Te llamo mañana después de confirmar algunos detalles. Esa noche, Carmen durmió muy poco. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro confiado de Ricardo en el tribunal esa mañana. Recordaba su risa burlona cuando ella había dicho que tenía evidencia para probar sus acusaciones. Lo que Ricardo no sabía era que la evidencia que Carmen había recopilado era solo la punta del iceberg. Y ahora, con la información que Sofía estaba dispuesta a proporcionarle, y los nuevos descubrimientos sobre la primera esposa de Ricardo, Carmen comenzaba a entender que había estado casada no solo con un infiel y manipulador, sino posiblemente con algo mucho más peligroso. Mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrarse por las ventanas de su departamento, Carmen tomó una decisión. No solo iba a ganar este divorcio, iba a asegurarse de que Ricardo nunca pudiera hacerle a otra mujer lo que le había hecho a ella, y posiblemente lo que le había hecho a Isabel. El jueves transcurrió lentamente. Carmen pasó la mañana revisando una vez más toda su evidencia, organizando documentos y preparando preguntas para Sofía. Había decidido grabar su conversación con el permiso de Sofía, para asegurarse de que cualquier información revelada pudiera ser usada legalmente en el tribunal. A las 2:30 p.m., Carmen salió de su departamento hacia la colonia Condesa. El tráfico de la Ciudad de México estaba particularmente denso esa tarde, y llegó al Café Avellaneda con 10 minutos de retraso. Era un establecimiento pequeño y acogedor, con paredes llenas de libros y el aroma característico de café recién molido. Reconoció a Sofía inmediatamente. Era exactamente como Carmen se la había imaginado basándose en las descripciones de Ricardo. Alta, elegante, con el cabello castaño oscuro y ojos verdes llamativos. Vestía un traje de oficina que sugería una carrera profesional exitosa, y tenía la clase de belleza sofisticada que Ricardo siempre había admirado. Pero cuando Sofía levantó la vista y vio a Carmen acercarse, la expresión en su rostro no era la de una mujer segura de sí misma. Era la expresión de alguien que había sido profundamente herida y estaba luchando por mantener la compostura. ¿Carmen?, preguntó Sofía poniéndose de pie. Sí. Gracias por contactarme, Sofía. Se sentaron una frente a la otra en una mesa del rincón, lejos de otros clientes. Por un momento ninguna de las dos habló, como si ambas estuvieran procesando la surrealidad de la situación. Finalmente, Sofía rompió el silencio. No sé por dónde empezar. Empecemos por el principio, dijo Carmen gentilmente. ¿Cómo conoció a Ricardo? Sofía respiró profundamente. Hace 2 años. En una conferencia de negocios. Yo trabajo como directora de marketing para una empresa de tecnología, y Ricardo estaba ahí como consultor. Se acercó a mí durante el cóctel. Me dijo que admiraba mi presentación, que era exactamente el tipo de mujer inteligente e independiente que respetaba. Carmen asintió. Era exactamente la misma técnica que Ricardo había usado con ella en la universidad. Al principio fue perfecto, continuó Sofía. Atento, interesante, aparentemente vulnerable. Me habló sobre su matrimonio infeliz,
sobre cómo usted era emocionalmente abusiva, cómo lo manipulaba con amenazas de suicidio si él intentaba irse. Carmen sintió una punzada de dolor, pero no de sorpresa. Ricardo había usado exactamente la narrativa opuesta con cada una de ellas. ¿Cuándo comenzó a sospechar que le estaba mintiendo?, preguntó Carmen. Sofía tomó un sorbo de su café antes de responder. Hace 3 meses. Ricardo me pidió que lo acompañara a una cena de negocios, y uno de sus colegas mencionó lo afortunado que era de tener una esposa tan encantadora y estable. Comencé a hacer preguntas sutiles, y las respuestas no coincidían con lo que Ricardo me había dicho sobre usted. Sofía abrió su bolsa y sacó un sobre manila. Decidí investigar por mi cuenta. Contraté a un investigador privado para que averiguara la verdad sobre su matrimonio. Carmen aceptó el sobre con manos ligeramente temblorosas. Contenía fotografías, documentos bancarios y lo que parecían ser transcripciones de conversaciones. Ricardo ha estado usando dinero de la empresa para mantener apartamentos para al menos 3 mujeres diferentes, explicó Sofía. Yo no era la única, Carmen. Hay otras 2 que él está manipulando de la misma manera, diciéndoles a cada una que las otras somos inestables o vengativas. Carmen revisó los documentos mientras Sofía continuaba hablando. Las implicaciones financieras eran staggering. Ricardo había gastado cientos de miles de pesos en mantener sus aventuras extramaritales, dinero que técnicamente pertenecía a los bienes matrimoniales. Pero hay algo más, dijo Sofía bajando la voz. Mi investigador encontró información sobre Isabel Rocha. Carmen levantó la vista bruscamente. ¿La primera esposa de Ricardo? Sí, Carmen. Isabel no se suicidó. Fue asesinada. El café se le resbaló de las manos a Carmen, derramándose sobre la mesa. Sofía rápidamente ayudó a limpiar mientras continuaba hablando en voz baja. La investigación policial fue cerrada prematuramente. Alguien con influencia política intervino para que fuera clasificada como suicidio, sin una autopsia completa. Mi investigador encontró evidencia de que Ricardo pagó sobornos para influir en la investigación. Carmen se sentía mareada. ¿Está diciéndome que Ricardo mató a su primera esposa? No tengo evidencia directa de eso, admitió Sofía. Pero tengo evidencia de que manipuló la investigación después de su muerte, y tengo grabaciones donde habla sobre Isabel de maneras muy perturbadoras. Sofía sacó un pequeño dispositivo de grabación de su bolsa. Ricardo no sabe que he estado grabando nuestras conversaciones durante los últimos meses. En esta grabación específica, estaba borracho y comenzó a hablar sobre Isabel. Dice cosas. Carmen, dice cosas que me hicieron darme cuenta de que usted y yo podríamos estar en peligro. Carmen conectó los audífonos que Sofía le ofreció y escuchó la grabación. La voz de Ricardo, distorsionada por el alcohol pero claramente reconocible, llenó sus oídos. Isabel era como tú, Sofía, inteligente, independiente, segura de sí misma. Pensó que podía desafiarme. Pensó que podía usar información sobre mis negocios para chantajearme durante el divorcio. Le tuve que enseñar que hay consecuencias por intentar destruir a un hombre como yo. ¿Qué le hiciste, Ricardo? Se escuchaba la voz de Sofía en la grabación. Le enseñé que algunas lecciones solo se aprenden una vez. Isabel aprendió que yo siempre gano, Sofía. Siempre. Y cualquier mujer que trate de desafiarme va a aprender la misma lección. Carmen se quitó los audífonos, sintiendo náusea. No era una confesión directa de asesinato, pero las implicaciones eran claras y aterradoras. Carmen, dijo Sofía urgentemente, creo que Ricardo está planeando hacer algo similar con usted. Mi investigador ha descubierto que ha estado investigando su rutina diaria, sus nuevos hábitos, incluso el edificio donde vive ahora. Carmen sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. ¿Qué sugiere que hagamos? Primero, vamos al tribunal mañana y presentamos toda esta evidencia. Pero también creo que debería hablar con la policía sobre Isabel y tal vez considerar medidas de protección personal. Carmen asintió, aunque su mente luchaba por procesar toda la información. En 24 horas, su caso de divorcio había evolucionado de una disputa matrimonial complicada a algo potencialmente mortal. Sofía, dijo finalmente, ¿por qué está haciendo esto?
¿Por qué está arriesgando su seguridad para ayudarme? Sofía sonrió tristemente. Porque me di cuenta de que si no detenemos a Ricardo ahora, alguna de nosotras va a terminar como Isabel. Y porque usted merece saber la verdad sobre el hombre con quien estuvo casada. Pasaron las siguientes 2 horas revisando toda la evidencia que Sofía había recopilado. Era abrumador. Documentos que probaban fraude financiero, grabaciones que demostraban manipulación psicológica sistemática y evidencia circunstancial que sugería que Ricardo podría ser responsable de la muerte de su primera esposa. Cuando finalmente se separaron, Carmen se sintió simultáneamente empoderada y aterrorizada. Tenía más evidencia de la que había soñado, suficiente para no solo ganar el divorcio, sino potencialmente enviar a Ricardo a prisión. Pero también tenía la aterradora certeza de que estaba casada con un hombre que podría ser capaz de asesinato. Esa noche, Carmen no durmió en absoluto. Pasó las horas revisando toda la evidencia una vez más, organizando su estrategia para el tribunal, y ocasionalmente mirando por las ventanas para asegurarse de que nadie la estuviera observando. A las 6:00 a.m. del viernes, su teléfono sonó. Era Elena. «Carmen, ¿estás bien? Tuve pesadillas toda la noche sobre ti». «Elena», dijo Carmen con voz cansada, «necesito que sepas algo. Si algo me pasa, hay una caja de metal en mi closet con evidencia sobre Ricardo. Prométeme que la entregarás a las autoridades». «¿Qué estás diciendo? ¿Qué tipo de evidencia?» Carmen le contó a su hermana todo lo que había descubierto sobre Ricardo, sobre Isabel, sobre las múltiples amantes y los fondos ocultos. Elena escuchó en silencio, ocasionalmente preguntando detalles específicos. «Carmen», dijo Elena cuando terminó, «tienes que ir a la policía inmediatamente. Esto va más allá de un divorcio. Primero voy al tribunal. Quiero que Ricardo esté presente cuando toda esta información salga a la luz. Quiero ver su cara cuando se dé cuenta de que lo sé todo. Es peligroso, Carmen. Si realmente es capaz de... Lo sé. Pero también sé que esta es mi única oportunidad de obtener justicia. No solo para mí, sino para Isabel. Y para todas las mujeres que Ricardo podría lastimar en el futuro». Elena guardó silencio por un momento. «Está bien. Pero voy a manejar a Ciudad de México ahora mismo. No vas a enfrentar esto sola». «Elena, no es necesario». «Ya decidí. Llego en 4 horas. No hagas nada hasta que llegue». Después de colgar, Carmen se duchó y se vistió cuidadosamente. Eligió un traje negro que proyectaba autoridad y confianza, y se maquilló para ocultar las ojeras de la noche sin dormir. Mientras desayunaba, repasó mentalmente la estrategia que había desarrollado. Comenzaría con la evidencia de infidelidad, usando las propias palabras de Ricardo para establecer un patrón de mentiras. Después presentaría la evidencia financiera, demostrando que había ocultado activos deliberadamente. Finalmente, si era necesario, introduciría la información sobre Isabel y las amenazas implícitas en las grabaciones más recientes. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. «Espero que hayas dormido bien anoche, Carmen. Nos vemos en el tribunal». Era de Ricardo. De alguna manera había conseguido su nuevo número telefónico. Carmen sintió un escalofrío, pero también una determinación renovada. Ricardo estaba tratando de intimidarla, pero lo que no sabía era que cada amenaza, cada intento de manipulación, solo fortalecía su resolución. En unas pocas horas estaría sentada frente a él en el tribunal, y esta vez ella tendría todas las cartas. El juego había comenzado, pero Carmen finalmente conocía las reglas, y por primera vez en 13 años tenía la ventaja. El juzgado familiar número 14 estaba más concurrido de lo usual ese viernes por la mañana. Carmen llegó a las 9:30 a.m., media hora antes de la audiencia programada, y encontró el pasillo lleno de abogados conversando en grupos pequeños, familias esperando sus turnos, y el murmullo constante de voces que se mezclaba con el eco de los pasos sobre el mármol. Elena había llegado a Ciudad de México a las 7:00 a.m. como había prometido, y ahora caminaba junto a Carmen llevando una segunda maleta con documentos adicionales que habían organizado durante el desayuno. A pesar de ser 3 años menor, Elena tenía una presencia calmante que había tranquilizado los nervios de Carmen durante el trayecto al juzgado. «¿Estás segura de que quieres hacer esto sola?»,
Preguntó Elena por tercera vez esa mañana. Todavía puedes conseguir un abogado de último momento. Carmen ajustó la correa de su bolsa sintiendo el peso familiar de los dispositivos de grabación. No, Elena. Esto lo tengo que hacer yo. Ricardo pasó 13 años diciéndome que no era lo suficientemente inteligente para entender asuntos legales, que era demasiado emocional para manejar situaciones complejas. Hoy va a escuchar de mi propia voz exactamente lo inteligente que soy. Mientras se acercaban a la sala 3B, Carmen pudo ver a través de la puerta entreabierta que Ricardo ya estaba presente, vestido con otro traje impecable, esta vez de color gris carbón con una corbata azul marino que resaltaba sus ojos. Estaba inclinado sobre la mesa conversando intensamente con el licenciado Morales y la licenciada Vega, ocasionalmente señalando documentos con gestos confiados. Lo que Carmen notó inmediatamente fue la presencia de una tercera persona en la mesa de Ricardo, un hombre mayor con cabello completamente blanco y un traje que gritaba dinero y poder. Elena siguió la mirada de su hermana. «¿Quién es ese?», susurró Elena. «No tengo idea», respondió Carmen. Pero por su aspecto, Ricardo ha decidido traer artillería pesada. En ese momento, Ricardo levantó la vista y vio a Carmen parada en el pasillo. Su expresión cambió inmediatamente de concentración profesional a una sonrisa burlona que Carmen conocía demasiado bien. Se puso de pie y caminó hacia la puerta. «Buenos días, Carmen», dijo Ricardo con voz melosa, extendiéndole la mano como si fueran viejos amigos encontrándose casualmente. «Te ves cansada. ¿No dormiste bien?». Carmen ignoró su mano extendida. «Buenos días, Ricardo. Veo que has decidido traer refuerzos». Ricardo siguió la mirada de Carmen hacia el hombre mayor. «Ah, ese es el licenciado Fernando Salinas, socio senior del bufete más prestigioso de México. Decidí que este caso merecía atención especializada». Hizo una pausa, disfrutando claramente del momento. «Especialmente después de tu pequeño espectáculo del martes. Queremos asegurarnos de que todo sea apropiado». Elena dio un paso adelante, posicionándose ligeramente frente a Carmen. «¿Y usted es?». Ricardo la miró con una expresión de sorpresa genuina. «Elena, ¿verdad? La hermana psicóloga. No sabía que vendrías a apoyar a Carmen en su aventura legal». «Vine a apoyar a mi hermana en la búsqueda de justicia», respondió Elena fríamente. La sonrisa de Ricardo se amplió. «Qué noble. Aunque me pregunto si Carmen te ha contado toda la verdad sobre nuestro matrimonio. Las familias tienden a escuchar versiones muy editadas de este tipo de situaciones». Carmen sintió la familiar sensación de rabia hirviendo en su pecho, pero mantuvo su voz calmada. «Elena conoce todos los hechos relevantes, Ricardo. De hecho, creo que vas a descubrir hoy que varias personas conocen hechos que tú creías que eran secretos». Por primera vez la confianza de Ricardo vaciló ligeramente. Sus ojos se entrecerraron mientras estudió la expresión de Carmen, tratando de descifrar el significado detrás de sus palabras. «¿De qué estás hablando, Carmen?». «Lo descubrirás pronto», respondió ella, caminando hacia la entrada de la sala. «Nos vemos adentro». Mientras Carmen y Elena entraron en la sala y se dirigieron hacia la mesa del lado derecho, Carmen pudo escuchar a Ricardo hablando en voz baja pero urgente con sus abogados. Claramente, algo en la confianza de Carmen lo había puesto nervioso. Elena se sentó en la primera fila de asientos para el público, directamente detrás de la mesa de Carmen. Había otros espectadores dispersos por la sala, algunos estudiantes de derecho que ocasionalmente asistían a casos interesantes, una pareja mayor que probablemente estaba esperando su propio caso, y para sorpresa de Carmen, una mujer joven que reconoció como Sofía Martínez. Sofía estaba sentada en la última fila, vestida profesionalmente pero tratando claramente de pasar desapercibida. Cuando sus ojos se encontraron con los de Carmen, Sofía asintió casi imperceptiblemente. Carmen sintió una oleada de gratitud y alivio. Tener a Sofía presente le daba una sensación de validación y apoyo que no había esperado. A las 10:00 am exactas, el juez Ramírez entró en la sala. Todos se pusieron de pie automáticamente, y Carmen aprovechó el momento para hacer un último repaso mental de su estrategia.
Había decidido comenzar con las grabaciones menos explosivas para establecer un patrón de comportamiento y reservar las más incriminatorias para el momento en que Ricardo y sus abogados estuvieran más confiados. «Buenos días», dijo el juez mientras se acomodaba y abría el expediente. «Continuamos con el caso Hernández contra Mendoza. Entiendo que ambas partes están listas para presentar sus evidencias». El licenciado Salinas se puso de pie. Era claramente un hombre acostumbrado a dominar las salas de tribunal, con una presencia imponente y una voz que proyectaba autoridad natural. «Señor juez, Fernando Salinas en representación del señor Ricardo Mendoza, junto con mis colegas el licenciado Morales y la licenciada Vega. Queremos expresar nuestra preocupación por el hecho de que la parte contraria no cuenta con representación legal adecuada. Esto podría resultar en un proceso desigual que podría requerir revisión posterior». Carmen se puso de pie antes de que el juez pudiera responder. «Señor juez, como expresé en la audiencia anterior, he tomado la decisión informada de representarme a mí misma. He estudiado el Código Civil aplicable, he consultado con varios profesionales del derecho, y estoy completamente preparada para defender mis intereses». El juez Ramírez la observó cuidadosamente. «Señora Hernández, ¿está usted segura de que desea proceder sin representación legal, especialmente considerando que la parte contraria ha aumentado significativamente su equipo legal?» «Completamente segura, señor juez». «Muy bien. Procederemos. Señora Hernández, como parte actora, usted tiene el derecho de presentar su evidencia primero». Carmen se puso de pie, sintiendo que el corazón se le aceleraba. Este era el momento que había estado esperando durante meses. Caminó hacia el centro de la sala, llevando consigo una carpeta y el primer dispositivo de grabación. «Señor juez, durante los próximos minutos voy a presentar evidencia que demuestra de manera irrefutable que mi esposo Ricardo Mendoza ha cometido adulterio múltiple, ha ocultado activos matrimoniales y ha ejercido violencia psicológica sistemática durante nuestro matrimonio». Ricardo intercambió una mirada con sus abogados. La seguridad que había demostrado en el pasillo comenzaba a desvanecerse, reemplazada por una tensión visible en su mandíbula. «Primero», continuó Carmen, «presentaré evidencia de adulterio». Conectó el dispositivo de grabación a un pequeño altavoz que había traído. Esta grabación fue hecha el 15 de noviembre de 2023, durante una cena en nuestro hogar matrimonial, donde el señor Mendoza habló abiertamente sobre sus aventuras extramaritales. La voz de Ricardo llenó la sala, clara e inconfundible. «Sofía no es la única, obviamente. Ha habido al menos 8 mujeres durante nuestro matrimonio. Algunas fueron aventuras de una noche, otras duraron meses». El silencio en la sala era absoluto. Carmen podía ver la cara de shock del licenciado Morales, la expresión de horror de la licenciada Vega y la palidez repentina del licenciado Salinas, pero sobre todo, podía ver la transformación completa en el rostro de Ricardo. La confianza arrogante había sido reemplazada por una mezcla de pánico y furia. La grabación continuó con detalles específicos sobre cada una de las aventuras, incluyendo nombres, fechas y lugares. Cuando terminó, Carmen pausó el dispositivo y se dirigió al juez. «Señor juez, esta grabación fue hecha con un dispositivo que mantenía en mi propio hogar para documentar conversaciones familiares importantes. En México, es legal grabar conversaciones en las que uno es participante, especialmente en el hogar matrimonial». El licenciado Salinas se puso de pie abruptamente. «Objeción, señor juez. Esta grabación podría haber sido editada o manipulada. No hay evidencia de su autenticidad». Carmen sonrió. «Tengo análisis forense de la grabación realizado por un técnico certificado, señor juez. También tengo múltiples grabaciones de fechas diferentes que muestran consistencia en la voz y patrones de habla del señor Mendoza». Ricardo finalmente encontró su voz. «Esto es una violación de privacidad. Ella me estaba espiando en mi propio hogar». «Su propio hogar», respondió Carmen calmadamente. «Que también era mi hogar, señor Mendoza. Un hogar donde usted confesó libremente sus infidelidades, aparentemente confiado de que yo era demasiado débil para usar esa información». El juez Ramírez revisó los documentos de autenticidad que Carmen le presentó.
La grabación es admisible como evidencia. Continúe, señora Hernández. Carmen conectó un segundo dispositivo. Esta grabación es del 14 de febrero de 2024, donde el señor Mendoza no solo admite sus infidelidades, sino que detalla cómo ha estado ocultando activos matrimoniales. La segunda grabación fue aún más devastadora. La voz de Ricardo, claramente afectada por el alcohol, describía en detalle sus cuentas offshore, los métodos que había usado para ocultar dinero y su estrategia para aparecer menos rico de lo que realmente era durante el proceso de divorcio. Para cuando decidamos divorciarnos, en papel seré significativamente menos rico de lo que realmente soy. Durante esta grabación, Carmen observó cuidadosamente las reacciones en la mesa de Ricardo. El licenciado Salinas tenía la expresión de un hombre que acababa de darse cuenta de que su cliente lo había mentido fundamentalmente sobre los hechos del caso. Estaba tomando notas frenéticamente, probablemente calculando las implicaciones legales de lo que acababa de escuchar. Cuando la segunda grabación terminó, Ricardo se puso de pie violentamente. Esto es un montaje. Carmen ha manipulado estas grabaciones para hacerme quedar mal. Señor Mendoza, dijo el juez firmemente, mantenga la compostura o tendré que pedir al guardia que lo retire de la sala. Carmen aprovechó la interrupción para presentar documentos adicionales. Señor juez, también tengo evidencia documental que corrobora las confesiones del señor Mendoza, estados de cuenta que muestran transferencias a cuentas no declaradas, recibos de gastos relacionados con sus aventuras extramaritales y correspondencia con instituciones financieras offshore. El licenciado Salinas se acercó a Carmen. ¿Podemos revisar esos documentos? Carmen le entregó copias de todo. Mientras los abogados de Ricardo revisaban frenéticamente la evidencia, Carmen se dirigió nuevamente al juez. Señor juez, hay un aspecto adicional de este caso que considero relevante. Durante mis investigaciones, descubrí que el señor Mendoza estuvo casado anteriormente con una mujer llamada Isabel Rocha, quien murió en circunstancias sospechosas poco después de solicitar el divorcio. Esta vez, la reacción en la sala fue inmediata y dramática. Ricardo se puso de pie tan abruptamente que su silla se volcó hacia atrás. Esto está completamente fuera de lugar. Isabel no tiene nada que ver con este caso. El juez golpeó su martillo. Orden en la sala. Señor Mendoza, siéntese inmediatamente. Carmen continuó con voz calmada. Señor juez, creo que es relevante porque tengo evidencia de que el señor Mendoza ha usado amenazas implícitas relacionadas con Isabel para intimidarme durante nuestro matrimonio. Conectó un tercer dispositivo, la grabación que Sofía le había proporcionado donde Ricardo hablaba sobre enseñar lecciones a mujeres que intentaban desafiarlo. Mientras la grabación se reproducía, Carmen observó cómo el licenciado Salinas se inclinaba hacia Ricardo y le susurraba algo urgentemente. Ricardo negaba con la cabeza violentamente, pero su palidez había aumentado notablemente. Cuando la grabación terminó, el silencio en la sala era ensordecedor. Finalmente, el juez Ramírez habló. Señora Hernández, ¿esta última grabación fue hecha por usted? No, señor juez. Fue hecha por un testigo que está dispuesto a testificar sobre las circunstancias en que se obtuvo. Carmen se volvió hacia la parte posterior de la sala. Señorita Sofía Martínez, ¿podría acercarse, por favor? Sofía se puso de pie y caminó hacia el frente de la sala. Cuando Ricardo la vio, su expresión cambió de pánico a una furia absoluta. ¿Qué diablos está haciendo ella aquí?, murmuró entre dientes. Sofía se dirigió al juez con voz clara y firme. Señor juez, mi nombre es Sofía Martínez, y he mantenido una relación extramarital con el señor Mendoza durante los últimos 2 años. Estoy aquí para testificar sobre las mentiras que me contó sobre su esposa, sobre el dinero que gastó en mantener nuestra relación y sobre las amenazas que hizo respecto a cualquier mujer que intentara desafiarlo, como él lo expresó. El licenciado Salinas se puso de pie inmediatamente. Señor juez, esta testigo no aparece en la lista de testigos proporcionada por la parte actora. Carmen respondió rápidamente. Señor juez, la señorita Martínez se contactó conmigo después de la audiencia anterior. Según el Código Procesal,
Tengo derecho a presentar testigos adicionales si surgen después de la lista inicial. El juez consultó brevemente un libro de códigos. La objeción es denegada. La testigo puede proceder. Durante los siguientes 30 minutos, Sofía proporcionó un testimonio detallado y devastador. Describió cómo Ricardo había manipulado su percepción de Carmen, cómo había usado dinero matrimonial para financiar su relación y cómo había hablado sobre controlar a las mujeres en su vida. Pero lo más impactante fue cuando Sofía presentó documentos financieros que había obtenido a través de su investigador privado, mostrando el alcance completo de los gastos ocultos de Ricardo y sus cuentas offshore. Señor juez, dijo Sofía, también quiero testificar sobre una conversación que tuve con el señor Mendoza, donde mencionó específicamente que Carmen nunca encontraría todo el dinero y que había aprendido de errores pasados, refiriéndose, según entendí por el contexto, a su matrimonio anterior. Ricardo no podía permanecer callado por más tiempo. Se puso de pie ignorando los susurros urgentes de sus abogados. Todo esto es una conspiración. Carmen convenció a Sofía de mentir sobre mí. Están trabajando juntas para destruirme. El juez golpeó su martillo repetidamente. Señor Mendoza, si no se controla inmediatamente, será removido de esta sala. Carmen se acercó al juez. Señor juez, me gustaría presentar una grabación final que demuestra que no hay conspiración alguna, sino que el señor Mendoza ha admitido abiertamente sus estrategias de manipulación. Conectó el último dispositivo, la grabación donde Ricardo describía detalladamente sus técnicas de abuso psicológico y cómo las había perfeccionado a lo largo de los años. El truco con Carmen ha sido siempre la paciencia. No puedes quebrar a una mujer inteligente de la noche a la mañana. Tienes que ser sutil, constante. Primero aíslas sus fuentes de validación externa, sus amigas, su familia, su trabajo. Mientras la grabación continuaba, Carmen observó cómo la transformación de Ricardo se completaba. La máscara del hombre exitoso y controlado había caído completamente, revelando algo mucho más oscuro y desesperado. Lo más importante es documentar cualquier reacción emocional que tengan. Carmen es particularmente susceptible cuando le mencionas a su madre o su carrera académica truncada. Una vez que la tienes llorando o gritando, grabas eso y lo usas como evidencia de inestabilidad. El licenciado Salinas se puso de pie abruptamente. Señor juez, necesitamos un receso para consultar con nuestro cliente. Pero Ricardo ya no estaba escuchando los consejos de sus abogados. Se dirigió directamente hacia Carmen, con una expresión que ella nunca había visto antes. Pura rabia sin restricciones. Me has estado grabando durante años, como una pequeña espía patética. ¿Sabes lo que esto va a costar? ¿Sabes lo que has hecho? El guardia de seguridad se acercó inmediatamente, pero Ricardo continuó gritando. Te voy a destruir por esto, Carmen. No solo en el tribunal, sino en todos los aspectos de tu miserable vida. Vas a desear nunca haber... Señor Mendoza. El juez había golpeado su martillo tan fuerte que el sonido resonó por toda la sala. Guardia, retire al señor Mendoza inmediatamente. Mientras dos guardias escoltaban a Ricardo fuera de la sala, él continuó gritando amenazas hacia Carmen, cada palabra confirmando exactamente el tipo de hombre que las grabaciones habían revelado. Cuando finalmente se restauró el orden, el licenciado Salinas se acercó al juez con una expresión de derrota total. Señor juez, a la luz de la evidencia presentada y el comportamiento de nuestro cliente, solicitamos un receso para reconsiderar nuestra posición en este caso. El juez Ramírez asintió. Se concede un receso de 2 horas. Reanudaremos a las 2:00 p.m. Mientras la sala se vaciaba, Carmen se quedó sentada en su mesa, sintiéndose simultáneamente exhausta y exhilarada. Elena se acercó y puso una mano en su hombro. Carmen, eso fue increíble. No tenía idea de que tuvieras toda esa evidencia. Sofía también se acercó. ¿Estás bien? Ricardo estaba verdaderamente furioso. Carmen asintió, aunque sabía que las amenazas de Ricardo no eran simplemente palabras dichas en calor del momento. Estoy bien, pero creo que necesitamos hablar con la policía sobre las amenazas que acabamos de escuchar. Elena estuvo de acuerdo inmediatamente. Y sobre Isabel. Carmen,
Esas grabaciones. Si Ricardo es capaz de lo que parece estar implícito, necesitas protección. Carmen guardó sus dispositivos de grabación en su bolsa, sintiendo por primera vez en meses que había recuperado algo de control sobre su vida. La verdad finalmente había salido a la luz, y aunque sabía que Ricardo no se rendiría fácilmente, también sabía que había dado el paso más importante. Había roto el silencio que él había usado para controlarla durante tantos años. «Vamos a almorzar», dijo Carmen finalmente. «Y después regresamos para ver cómo Ricardo y sus abogados van a tratar de explicar lo que acabamos de escuchar». Mientras salían del juzgado, Carmen sabía que la batalla no había terminado, pero por primera vez en 13 años, sabía que tenía las herramientas para ganarla. El restaurante pequeño cerca del juzgado estaba lleno del bullicio típico del mediodía, pero Carmen, Elena y Sofía habían conseguido una mesa en el rincón donde podían hablar con relativa privacidad. Carmen apenas había tocado su sopa de tortilla, demasiado nerviosa y adrenalizada para sentir hambre. «No puedo creer que realmente funcionó», murmuró Sofía, removiendo distraídamente su café. «Durante meses me dijo que tú eras la manipuladora, que eras capaz de inventar cualquier historia para destruirlo. Ahora veo que estaba proyectando sus propias tácticas». Elena observó a su hermana cuidadosamente. «Carmen, sé que te sientes victoriosa ahora, pero las amenazas que Ricardo hizo en la sala eran serias. No creo que debas regresar sola a tu departamento esta noche». Carmen asintió. «Tienes razón. Después de la audiencia de la tarde vamos directamente a la policía. Es hora de reportar formalmente todo lo que sabemos sobre Isabel, las amenazas y el comportamiento de Ricardo». A las 1:45 p.m. regresaron al juzgado. Carmen notó inmediatamente que había más seguridad de lo usual. Claramente, el comportamiento de Ricardo durante la mañana había preocupado a las autoridades del edificio. Cuando entraron a la sala 3B, encontraron una escena muy diferente a la de la mañana. El licenciado Salinas había desaparecido, y solo permanecían el licenciado Morales y la licenciada Vega, ambos con expresiones tensas. Ricardo estaba sentado en su mesa, visiblemente más controlado pero con una rigidez que sugería que estaba conteniendo su temperamento a duras penas. El licenciado Morales se acercó a Carmen tan pronto como la vio entrar. «Señora Hernández, después de revisar cuidadosamente la evidencia presentada esta mañana, mi cliente está dispuesto a aceptar un convenio de divorcio favorable para usted». Carmen lo miró con sorpresa. Era exactamente lo contrario de lo que había esperado. «¿Qué tipo de convenio?» «División equitativa de todos los bienes matrimoniales, incluyendo los activos que fueron relocalizados offshore, compensación adicional por daños morales, custodia compartida de cualquier bien conjunto restante. Mi cliente solo pide que el proceso se mantenga lo más discreto posible». Elena se inclinó hacia su hermana. «Es sospechoso, Carmen. Ricardo nunca cede sin pelear hasta el final». En ese momento, el juez Ramírez entró en la sala. Todos se pusieron de pie, y Carmen aprovechó los segundos adicionales para estudiar el rostro de Ricardo. Había algo diferente en su expresión, algo que no podía identificar completamente. «Buenas tardes», dijo el juez mientras se acomodaba. «Entiendo que ha habido desarrollos durante el receso». El licenciado Morales se puso de pie. «Sí, señor juez. Mi cliente desea proponer un convenio que resuelva todas las cuestiones planteadas en este proceso de manera amigable y expedita». Carmen se puso de pie antes de que el juez pudiera responder. «Señor juez, agradezco que el señor Mendoza finalmente esté dispuesto a reconocer la validez de mis demandas. Sin embargo, necesito presentar evidencia adicional que considero relevante para este caso». Se dirigió hacia el centro de la sala, sintiendo la tensión palpable que emanaba de la mesa de Ricardo. «Señor juez, durante mis investigaciones descubrí información sobre el primer matrimonio del señor Mendoza con una mujer llamada Isabel Rocha, quien murió poco después de iniciar proceedings de divorcio contra él». La reacción en la sala fue inmediata. Ricardo se puso de pie bruscamente, pero esta vez mantuvo su voz controlada, aunque su rostro había palidecido notablemente. «Señor juez, la muerte de Isabel fue una tragedia, pero no tiene relevancia legal en este caso.
Fue clasificada oficialmente como suicidio. Carmen continuó sin inmutarse. Señor juez, tengo evidencia de que el señor Mendoza ha hecho referencias específicas a Isabel, en conversaciones donde describía lo que podría sucederle a cualquier mujer que intentara desafiarlo legalmente. Conectó un dispositivo de grabación adicional, uno que no había usado durante la sesión matutina. Era la conversación más reciente entre Ricardo y Sofía, grabada apenas 2 semanas atrás. La voz de Ricardo llenó la sala. Isabel pensó que podía chantajearme, Sofía. Pensó que podía usar información sobre mis negocios para conseguir más dinero en el divorcio. Le tuve que enseñar que hay límites que no se pueden cruzar. En la grabación se escuchaba la voz de Sofía preguntando, ¿qué le hiciste, Ricardo? Le enseñé que algunas lecciones solo se aprenden una vez. Respondía Ricardo con una frialdad escalofriante. Y Carmen va a aprender la misma lección si no acepta lo que le estoy ofreciendo. El silencio en la sala era absoluto. Carmen observó cómo la máscara de control de Ricardo finalmente comenzaba a resquebrajarse. Esa grabación está fuera de contexto, dijo Ricardo con voz tensa. Estaba tratando de impresionar a Sofía. Fueron palabras dichas en calor de una discusión. El juez Ramírez se inclinó hacia adelante. Señor Mendoza, ¿está usted admitiendo que hizo esas declaraciones? Ricardo miró desesperadamente hacia sus abogados, pero ambos parecían estar en shock. Finalmente, su compostura se quebró completamente. Sí, las hice, pero Carmen no entiende el tipo de hombre con el que se casó. No entiende de lo que soy capaz cuando me empujan demasiado lejos. Se dirigió hacia Carmen con una expresión que ella nunca había visto antes, una mezcla de rabia y pánico absolutos. Isabel no supo cuándo parar, Carmen. Siguió presionando y presionando hasta que no tuve otra opción. ¿Es eso lo que quieres? ¿Quieres descubrir qué tan lejos puedo llegar? El juez golpeó su martillo repetidamente. Guardia, remuevan al señor Mendoza inmediatamente. Pero Ricardo continuó gritando mientras los guardias se acercaban. La empujé por las escaleras, Carmen. Fue tan fácil, tan simple, y nadie sospechó nunca porque todos sabían que Isabel estaba deprimida por el divorcio. Las palabras resonaron en la sala como disparos. Carmen sintió que se le helaba la sangre, pero también una extraña sensación de validación. Todas sus sospechas, todos sus miedos habían sido justificados. Los guardias finalmente lograron sujetar a Ricardo, pero él continuó gritando confesiones mientras lo arrastraban hacia la salida. Era ella o yo o Carmen, igual que va a hacer contigo si no dejas esto de una vez. Cuando finalmente se cerró la puerta tras él, el silencio en la sala era ensordecedor. Carmen permaneció de pie en el centro, temblando ligeramente pero manteniendo su compostura. El juez Ramírez se puso de pie inmediatamente. Lo que acaba de ocurrir requiere intervención inmediata de las autoridades criminales. Secretario, contacte inmediatamente a la Fiscalía. Las declaraciones del señor Mendoza constituyen una confesión de homicidio. Se dirigió hacia Carmen con una expresión de preocupación genuina. Señora Hernández, considero que usted está en peligro inmediato. Voy a ordenar protección policial mientras se procesa esta información. Elena se acercó corriendo y abrazó a su hermana. Carmen, ¿estás bien? Carmen asintió lentamente. Estoy procesando todo. Sabía que algo terrible había pasado con Isabel, pero escucharlo confesar, Sofía se unió a ellas con lágrimas en los ojos. Dios mío, Carmen, podríamos haber sido nosotras. Podríamos haber terminado como Isabel. El licenciado Morales se acercó con una expresión de shock total. Señora Hernández, en nombre de nuestro bufete queremos disculparnos. No teníamos conocimiento de la naturaleza real de nuestro cliente. Obviamente, retiramos cualquier oposición a sus demandas de divorcio. Durante las siguientes 2 horas, la sala se llenó de autoridades. Llegaron detectives de homicidios, fiscales y técnicos forenses. Carmen proporcionó todas sus grabaciones y documentos como evidencia criminal. El detective a cargo, un hombre mayor llamado Inspector Rodríguez, revisó cuidadosamente todo el material. Señora Hernández, esta evidencia es extraordinaria. No solo tenemos una confesión grabada de homicidio, sino documentación detallada de un patrón de abuso que se extiende por años.
Vamos a reabrir oficialmente la investigación de la muerte de Isabel Rocha. Carmen se sintió abrumada por la magnitud de lo que había desencadenado. Inspector, ¿qué significa esto para mi seguridad? Las amenazas de Ricardo fueron muy específicas. Vamos a mantener al señor Mendoza en custodia sin fianza. Las confesiones que hizo hoy son suficientes para cargos de homicidio en primer grado. No va a salir de prisión en mucho tiempo, posiblemente nunca. El juez Ramírez llamó la atención de todos. 106. En cuanto a los procedimientos civiles, a la luz de los eventos de hoy, emito fallo inmediato a favor de la señora Hernández en todas sus demandas. Divorcio concedido por las causales alegadas. División total de bienes matrimoniales a favor de la demandante y compensación máxima por daños psicológicos y amenazas de muerte. Carmen sintió que las rodillas le temblaban. Después de meses de preparación y años de abuso, oficialmente era libre. 6 meses después, Carmen estaba de pie en el balcón de su nuevo apartamento en la colonia Condesa, observando el atardecer sobre la Ciudad de México. El apartamento era moderno y luminoso, decorado con sus propios gustos por primera vez en décadas. Las paredes estaban llenas de sus libros, fotografías de su familia, y algunos cuadros que había pintado durante las clases de arte que había comenzado a tomar. Su teléfono sonó. Era Elena, quien la llamaba religiosamente cada viernes por la tarde. «¿Cómo te fue en terapia esta semana?», preguntó su hermana. «Bien, doctora Martínez dice que estoy progresando mucho más rápido de lo que esperaba. Dice que el hecho de que hubiera documentado todo el abuso me ayudó a procesar la experiencia más rápidamente». Carmen se sentó en su silla favorita, una poltrona de cuero que había comprado después de semanas de deliberación. Durante su matrimonio, Ricardo había controlado cada aspecto de la decoración del hogar. «¿Y cómo van las cosas con la fundación?», continuó Elena. Carmen sonrió. «Increíble. Sofía y yo hemos ayudado a 12 mujeres en los últimos 3 meses. Algunas solo necesitaban validación de que lo que estaban experimentando era realmente abuso. Otras necesitaban ayuda para documentar evidencia y planificar su escape. La Fundación Isabel, nombrada en honor a la primera esposa de Ricardo, se había convertido en una organización respetada que ofrecía recursos legales, psicológicos y prácticos a mujeres en situaciones de abuso. «Carmen», dijo Elena con voz más seria, «¿viste las noticias sobre Ricardo?». Carmen había dejado de seguir obsesivamente las noticias sobre el caso de Ricardo meses atrás, pero sabía que Elena la mantenía informada de los desarrollos importantes. «¿Qué pasó?». «Fue sentenciado hoy. Homicidio en primer grado por la muerte de Isabel, más cargos adicionales por fraude, amenazas y abuso psicológico, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional». Carmen sintió una mezcla compleja de emociones, alivio, tristeza y una extraña sensación de cierre. «¿Cómo te sientes?», preguntó Elena gentilmente. Carmen consideró la pregunta cuidadosamente. «Aliviada principalmente. Isabel finalmente tiene justicia, y yo puedo seguir adelante sabiendo que Ricardo nunca podrá lastimar a otra mujer». Después de colgar con Elena, Carmen se sirvió una copa de vino y se acomodó en su terraza. Era una noche hermosa, con estrellas visibles a pesar de las luces de la ciudad. Reflexionó sobre los cambios en su vida durante los últimos 6 meses. Había vuelto a la universidad como profesora de literatura, enseñando un curso sobre narrativas de trauma y recuperación. Sus estudiantes no sabían los detalles de su historia personal, pero respondían a su comprensión auténtica del tema. También había comenzado a escribir nuevamente, algo que no había hecho en más de una década. Su primer libro, una mezcla de memoria y guía práctica titulada Rompiendo el silencio, una mujer encuentra su voz, sería publicado el año siguiente. Su teléfono vibró con un mensaje de Sofía. «¿Viste las noticias? ¿Estás bien?». Carmen escribió de vuelta. «Sí, me siento en paz. ¿Cenamos mañana para celebrar?». La respuesta llegó inmediatamente. «Por supuesto. Y tengo noticias sobre 3 nuevas mujeres que necesitan nuestra ayuda». Carmen sonrió. La ironía no se le escapaba. Ricardo había creado tanta destrucción en su vida, que ahora su propósito principal era ayudar a otras mujeres a evitar el mismo destino.
Se puso de pie y entró a su apartamento, deteniéndose frente al espejo del pasillo. La mujer que le devolvía la mirada era reconocible pero transformada. Los ojos que habían estado llenos de miedo y duda durante años, ahora reflejaban fuerza y determinación. «Hola, Carmen», se dijo a sí misma en voz alta. Era un ejercicio que su terapeuta le había sugerido, reconocerse a sí misma como una persona valiosa e independiente. En su escritorio tenía una carpeta con cartas de mujeres que habían leído sobre su caso en los periódicos. Muchas le agradecían por haber tenido el valor de hablar. Otras pedían consejos sobre sus propias situaciones. Una carta en particular la había marcado profundamente. Era de la hermana de Isabel, quien había escrito: «Durante 8 años creí que mi hermana se había quitado la vida porque no pudo manejar el divorcio. Vivía con la culpa de no haber hecho más para ayudarla. Gracias a su valentía, ahora sé la verdad. Isabel no se rindió. Fue asesinada por un hombre que no podía aceptar que ella fuera libre. Usted le dio justicia a mi hermana y paz a nuestra familia». Carmen guardó la carta en su caja de recuerdos importantes. Junto a ella estaban las fotografías de la audiencia final, copias de los artículos de periódicos sobre el caso, y una foto que Sofía había tomado el día que abrieron oficialmente la fundación. Esa noche, Carmen durmió profundamente por primera vez en años. No hubo pesadillas sobre Ricardo, no hubo ansiedad sobre amenazas futuras. Solo el sueño reparador de una mujer que sabía que había hecho lo correcto y que tenía un futuro lleno de posibilidades. 2 años después, la oficina de la Fundación Isabel ocupaba toda la planta baja de un edificio colonial restaurado en la colonia Roma Norte. Las paredes estaban pintadas en tonos cálidos de amarillo y naranja, colores que Carmen y Sofía habían elegido cuidadosamente para transmitir esperanza y calidez a las mujeres que llegaban buscando ayuda. Carmen estaba sentada en su escritorio revisando el informe anual, cuando escuchó voces familiares en la recepción. A través de la puerta entreabierta de su oficina, pudo ver a Elena conversando animadamente con Sofía sobre los planes para la cena de esa noche. «Carmen», gritó Elena desde la recepción, «¿ya terminaste con el papeleo? Ana y las niñas ya llegaron». Carmen sonrió mientras guardaba los documentos en una carpeta. Ana era la joven que se había acercado después del lanzamiento de su libro el año anterior. Con la ayuda de la fundación, había logrado documentar el abuso de su esposo, obtener el divorcio y recuperar la custodia completa de sus 2 hijas pequeñas. Ahora trabajaba como coordinadora de casos en la fundación, ayudando a otras mujeres a navegar el sistema legal. «Ya voy», respondió Carmen tomando su bolsa y las llaves de su auto. Cuando salió de su oficina, encontró a Ana jugando con sus hijas de 6 y 8 años en el área de recepción que habían diseñado específicamente para ser amigable con los niños. Las pequeñas corrieron hacia Carmen tan pronto como la vieron. «Tía Carmen», gritaron al unísono, usando el título de cariño que Carmen había llegado a valorar más que cualquier título académico o profesional. «Mis niñas hermosas», respondió Carmen, abrazándolas con fuerza. «¿Están listas para nuestra aventura culinaria?» Habían planeado una cena casera en el apartamento de Carmen, seguida de una noche de películas y palomitas. Se había convertido en una tradición mensual para su pequeña familia elegida: Carmen, Elena, Sofía, Ana y las niñas. Mientras se dirigían hacia el estacionamiento, Sofía se acercó a Carmen. «¿Te conté sobre la llamada que recibimos esta mañana?» «¿Cuál?» «Una mujer de Guadalajara. Leyó tu libro y quiere saber si podemos ayudarla a establecer una fundación similar allá. Sería nuestra primera expansión fuera de la Ciudad de México». Carmen sintió una emoción familiar, la satisfacción de saber que su experiencia podía tener un impacto más amplio. «¿Cuándo puede venir a visitarnos?» «La próxima semana». Y Carmen me dijo algo interesante. Aparentemente, hay otras 2 mujeres en Guadalajara que tuvieron experiencias con hombres que usaban las mismas técnicas de manipulación que Ricardo. Me pregunto cuántos hombres como él existen. Carmen consideró la pregunta mientras abría su auto. Durante los últimos 2 años, la fundación había ayudado a más de 50 mujeres. Cada historia era única, pero los patrones de abuso eran sorprendentemente consistentes. «Demasiados», respondió finalmente. «Pero cada vez que ayudamos a una mujer a encontrar su voz,
Hay un hombre menos que puede salirse con la suya. El trayecto hacia el apartamento de Carmen estuvo lleno de risas y conversaciones animadas. Las niñas de Ana contaban sobre sus aventuras en la escuela. Elena compartía anécdotas de sus pacientes, sin nombres, por supuesto, y Sofía describía sus planes para una nueva campaña de concientización sobre abuso psicológico. En su apartamento, Carmen observó a su familia elegida mientras preparaban la cena juntas. Ana había florecido durante los últimos meses, recuperando la confianza y la alegría que su exesposo había tratado de destruir. Sus hijas, que habían llegado tímidas y asustadas, ahora reían libremente y hacían planes para el futuro. «Carmen», dijo Elena mientras cortaba verduras, «¿has pensado en escribir un segundo libro?» Carmen había estado considerando esa posibilidad. Su editor había sugerido una secuela que se enfocara en las historias de recuperación de otras mujeres. «Tal vez», respondió Carmen, «pero primero quiero asegurarme de que la fundación esté sólida antes de distraerme con otros proyectos». Ana levantó la vista desde donde estaba ayudando a sus hijas con la tarea. «Carmen, ¿puedo hacerte una pregunta personal?» «Por supuesto. ¿Extrañas algún aspecto de tu vida anterior? ¿Alguna vez te arrepientes de haber tomado la decisión de divorciarte?» Era una pregunta que Carmen había reflexionado profundamente durante su terapia. «Ana, no extraño la seguridad financiera que tenía con Ricardo, pero esa seguridad tenía un precio demasiado alto. No extraño la casa grande o los viajes costosos. Lo que sí extraño a veces es la inocencia que tenía antes de darme cuenta de lo que realmente estaba pasando». Carmen se sentó en la mesa de la cocina, donde todas se habían reunido. «Pero lo que he ganado es mucho más valioso que lo que perdí. He ganado respeto por mí misma, relaciones auténticas, y un propósito que va más allá de mi propia experiencia». Sofía asintió. «A mí me pasa algo similar. A veces extraño la simplicidad de no saber quién era realmente Ricardo, pero prefiero vivir con la verdad, aunque sea más complicada». Después de la cena, mientras las niñas veían una película en la sala, las 4 mujeres se sentaron en la terraza de Carmen con copas de vino, disfrutando del aire fresco de la noche. «¿Saben qué?», dijo Carmen de repente. «Hace exactamente 2 años, estaba sentada sola en mi departamento anterior, aterrorizada por lo que podría pasar en el tribunal al día siguiente. Nunca imaginé que estaría aquí ahora, rodeada de personas que realmente me conocen y me apoyan». Elena levantó su copa. «Por Carmen, que tuvo el valor de cambiar no solo su propia vida, sino las vidas de todas nosotras. Por Isabel», añadió Sofía solemnemente, «que no pudo ver justicia en vida, pero cuyo memoria sigue inspirando a otras mujeres. Por todas las mujeres que aún están buscando el valor para hablar», continuó Ana. Carmen levantó su propia copa. «Y por todas las niñas que crecerán sabiendo que merecen ser tratadas con respeto, y que su voz importa». Brindaron bajo las estrellas de la Ciudad de México. 4 mujeres que habían encontrado fuerza en la verdad y propósito en ayudar a otras. Más tarde, cuando todos se habían ido, y Carmen estaba sola en su apartamento, se dirigió hacia su estudio. En la pared tenía enmarcado el primer artículo de periódico sobre su caso, junto a una foto de la fundación el día de su inauguración, y una carta de agradecimiento de la hermana de Isabel. Pero el objeto más preciado en su estudio era una pequeña grabadora digital, la misma que había usado para capturar las confesiones de Ricardo. Ya no la usaba, pero la mantenía como recordatorio de que la verdad, aunque dolorosa, siempre era más poderosa que las mentiras. Carmen abrió su laptop y comenzó a escribir su entrada diaria en el diario que había mantenido desde su divorcio. Era una práctica que su terapeuta había sugerido y que se había convertido en una forma de procesar sus experiencias y reflexionar sobre su crecimiento. «Día 847 de mi nueva vida», escribió. «Hoy ayudamos a nuestra mujer número 52 a encontrar los recursos legales que necesitaba para dejar a su abusador. Ana me preguntó si extraño mi vida anterior. La respuesta es compleja. Extraño la inocencia, pero no extraño la ignorancia. Extraño la seguridad financiera, pero no extraño el precio que pagaba por ella. Lo que no extraño en absoluto es el silencio. Durante 13 años Ricardo controló no solo mis acciones, sino mi voz.
Me convenció de que mis percepciones no eran confiables, de que mis sentimientos no eran válidos, de que mi versión de la realidad era fundamentalmente defectuosa. Ahora, cuando ayudo a otras mujeres a documentar sus experiencias, a confiar en sus percepciones, a valorar su propia verdad, entiendo que recuperar mi voz no solo me salvó a mí, está salvando a otras mujeres también. Isabel no pudo ser salvada, pero su memoria vive en cada mujer que encuentra el valor para hablar, en cada grabación que documenta la verdad, en cada no que se dice con firmeza a un abusador. Mañana comenzamos a trabajar en la expansión a Guadalajara. Cada día nuestro círculo de influencia se amplía. Cada día hay más mujeres que entienden que merecen ser escuchadas, creídas y respetadas. Ricardo pensó que podría controlar mi historia para siempre. Se equivocó. Ahora yo controlo mi narrativa, y estoy usando esa narrativa para ayudar a otras mujeres a escribir finales diferentes para sus propias historias. La justicia fue servida en el tribunal, pero la verdadera victoria ha sido en recuperar mi voz, y usar esa voz para amplificar las voces de otras. Esa es una victoria que nadie me puede quitar. Carmen guardó el documento y cerró su laptop. Mientras se preparaba para dormir, reflexionó sobre el camino que la había traído hasta este momento. Había sido largo, doloroso y aterrador, pero también había sido transformador, empoderador y lleno de conexiones humanas auténticas que nunca había experimentado durante su matrimonio. En su mesita de noche tenía una fotografía reciente de toda su familia elegida: Elena, Sofía, Ana y las niñas, todas sonriendo durante un picnic en el parque. Era una imagen de felicidad genuina, no la felicidad artificial y performativa que había caracterizado su vida con Ricardo. Mientras se quedaba dormida, Carmen sintió una paz profunda. Mañana sería otro día de ayudar a mujeres a encontrar su voz, de construir la fundación, de vivir una vida auténtica basada en la verdad y el respeto mutuo. La mujer que había entrado aterrorizada al juzgado 2 años atrás ya no existía. En su lugar estaba Carmen Hernández, sobreviviente, defensora, escritora, y sobre todo una mujer que sabía que su voz importaba y que nunca más permitiría que nadie la silenciara. La risa burlona de Ricardo en el tribunal había sido la última vez que se había reído a expensas de Carmen. Ahora, era ella quien tenía la última palabra, y esa palabra era esperanza, para sí misma, para Isabel, y para todas las mujeres que aún estaban encontrando el valor para hablar su verdad. ¿Qué te pareció la historia de Carmen y su lucha por la justicia? Esta historia nos muestra que la verdad siempre encuentra su camino, incluso cuando parece que las fuerzas están en nuestra contra. Si te conmovió el valor de Carmen para enfrentar a su abusador con evidencia irrefutable, déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Has conocido situaciones similares? ¿Qué opinas sobre la importancia de documentar la verdad en relaciones tóxicas? No olvides darle me gusta a este video si la historia te impactó, y suscríbete a nuestro canal para más historias reales que inspiran y enseñan sobre la fuerza del espíritu humano. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias poderosas que pueden hacer la diferencia en la vida de alguien más. Comparte este video con alguien que creas que necesita escuchar esta historia de esperanza y renacimiento.